El soberanismo trata de convencer al 46% de la población catalana que se abstuvo en las últimas elecciones de que tienen derecho a decidir si Cataluña es un Estado independiente. Y para lograr este objetivo no parten de una hipótesis, sino de la certeza de que siempre han sido un Estado, para lo cual manipulan la historia. En este libro tratamos de que la historia no se utilice como un instrumento para reclamar derechos. En este caso sería el derecho a la independencia de Cataluña, porque con ello lo que se hace es una deformación de la misma con fines políticos. Por lo tanto, vamos a replicar a la deformación de la historia de España y de la historia de la Corona de Aragón que han hecho los historiadores y los políticos soberanistas. Porque hay que tener en cuenta que este problema no es un problema exclusivamente catalán, es un problema español. Hay varios casos ya en la historia de en la época de la historia antigua en la que los independentistas catalanes han establecido unos conceptos de diferenciación con respecto a Castilla. Por ejemplo, Bosch Gimpera dice que que Cataluña y la región oriental de la península tenía una cultura más desarrollada, más avanzada, más civilizada, porque estaba ocupada por los pueblos íberos que tenían una influencia extranjera, una influencia de las colonias y por tanto tenían una mayor cultura, un mayor nivel cultural frente a los indoeuropeos celtas que ocupaban el interior de la península, que sería actual Castilla, y que serían más incivilizados, más guerreros, más bárbaros en definitiva. A ello añaden que los orígenes del pueblo catalán tiene también una procedencia clásica, una procedencia griega, puesto que allí se establecieron los griegos en la colonia de Ampurias, en Porión, y además también en Rodas, Rosas. Sin embargo, todo el mundo sabe que tanto los fenicios como los griegos establecieron colonias y para comerciar con los indígenas, con los pueblos indígenas, para llevar hacia Oriente Mediterráneo, pues llevar metales como el hierro, el cobre o el oro, la plata, y no tuvieron un contacto directo con los indígenas, con los pueblos preromanos. Que por cierto, los nombres que tienen, Ilergetes, Vascones, Eretano, Bastetano, etcétera, son nombres puestos por historiadores romanos, como por ejemplo Tito Livio o griegos como Estrabón. Bien, aquí hay que decirle, bueno, en cuanto a los íberos, pues que hay también una parte en el sur y en el este peninsular que formaron y que también estaba formada por cultura íbera y por lo tanto también era muy desarrollada. Entre tanto, por ejemplo, podemos decir los turdetanos, siguiendo ese modelo que yo personalmente no lo creo entre diferenciación entre celtas e íberos. Los turdetanos además tenían unos antecedentes mucho más importantes que lo podían tener, por ejemplo, los ilercetes o los eretanos, que es el antecedente del imperio tartésico. La historiografía soberanista no solo ha construido su propia idea de historia catalana, sino que ha negado otros aspectos que atañen a la existencia de una unidad administrativa, en definitiva, Estado o cuasi-Estado, en la península. Así pues, niega la existencia de unidad territorial de la Hispania romana, que en el 300 después de Cristo ya conformaba una entidad peninsular propia, si bien dependiente de la administración del Imperio romano. La Hispania de Diocleciano, por ejemplo, tenía una sola lengua común, el latín,
se basaba en el derecho romano. Sus ciudades tenían el jus romanum, es decir, sus habitantes tenían plena soberanía romana y participaban de la actitud materialista de este pueblo con la construcción de acueductos, teatros, anfiteatros y sobre todo vías de comunicación como la que unía el litoral mediterráneo o la llamada Vía de la Plata que recorría la península de norte a sur. Los visigodos también contribuyeron a crear una unidad en la península, con el control territorial sobre toda ella, con una capitalidad primero en Barcinos y después en Toletum, una unidad religiosa, el catolicismo, y un derecho común en los códigos de Eurico y Alarico, y sobre todo en la llamada Lex Visigotorum, antecedente, entre otros, de los usajes catalanes. Se ha despreciado la aportación visigoda a la cultura española desde la teoría de Menéndez Pelayo, que consideraba como bárbaros y escasamente civilizados a este pueblo. Nada de eso es cierto. Los visigodos constituyeron, con su mezcla con los hispanis, una raza única peninsular y una base sobre la que se va a asentar los diferentes reinos cristianos durante y después de la Reconquista. Basta citar un nombre para demostrar la importancia de la cultura visigoda: San Isidoro de Sevilla. Lo que los independentistas, los soberanistas catalanes consideran el origen de su Estado, por lo tanto, lo que le da derecho a tener ser un Estado, es decir, a ser independiente, es lo que se denominaban la marca hispánica. Era un territorio situado entre el río Ebro y el sur de los Pirineos y que pertenecían al Imperio Carolingio. Era una zona fronteriza que estaban al mando de condes o marqueses, funcionarios feudatarios de los emperadores carolingios. Su misión consistía en defender la frontera de este imperio de los ataques que pudieran venir del sur, especialmente desde el Emirato de Córdoba. Por lo tanto, no podemos considerar que esto que fuese un estado, sino que formaban parte del Imperio Carolingio y siguieron formando parte del Imperio Carolingio hasta 1258. Lo que ocurrió fue que debido a la decadencia de los carolingios se fueron independizando o creando un autogobierno los distintos funcionarios o condes que formaron los condados que después serían llamados condados catalanes y ya no dependían tanto de ese imperio de facto, aunque de jure seguían siendo parte de los carolingios y después de los capetos, que fueron los sucesores del imperio carolingio. El documento que nos permite aseverar que Cataluña nunca fue un Estado, sino que pasó sin solución de continuidad del poder de los carolingios, capetos, al poder de Jaime I, es el llamado Tratado de Corbeil, que se firmó en 1258. Aragón en estos momentos se encontraba en una situación difícil, pues estaba rodeado por un lado por Castilla y por otro lado por Francia, que estaban manteniendo una relación amistosa y una serie de matrimonios entre ellos, de enlaces matrimoniales que afianzaban esa alianza. Esto ponía en peligro la situación de Aragón y por lo tanto Jaime I necesitaba firmar la paz con Francia. Esa paz
paz se firmó en el año 1258, fue llamado el Tratado de Corbeil, y por ella, además de establecerse matrimonios entre príncipes aragoneses y franceses, pues se estableció también que los condados catalanes, que podíamos considerar como lo que hoy día los soberanistas llaman Cataluña Sur, pues quedaran en poder de Jaime I a partir de entonces, no anteriormente. Por lo tanto, pasaron sin solución de continuidad desde de los carolingios a la corona de Aragón, y a cambio de ello, pues una serie de territorios situados al norte, Carcasona, etcétera, pasarían al reino de Francia. De esta manera, Luis IX de Francia se aseguraba la paz en el Midi y francés, y Jaime I también conseguía de esta manera una alianza de no agresión con los franceses. La prueba evidente de la importancia de este tratado es que el documento no ha aparecido en el archivo de la Corona de Aragón, sino que fue descubierto por la investigadora Sonia Velázquez en la Biblioteca Nacional de París. Bueno, pues por algo sería. El caso de la falsa corona catalana aragonesa es uno de los ejemplos más clamorosos de lo que corresponde a una búsqueda de una construcción o reconstrucción de una nación por parte del independentismo o soberanismo catalán. El matrimonio entre Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, no miembro de la familia real, y Petronila, si es cierto, esa hija de Ramiro II el monje, cuando éste decidió dedicarse a la vida monástica y abandonar las tareas de gobierno, para los independentistas supone el principio de un Estado catalán unido, formando parte dual con la corona aragonesa. Es curioso cómo son reacios a hablar de una unión entre Aragón y Castilla, con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sin embargo, no son reacios a considerar que el matrimonio entre la niña Petronila y Ramón Berenguer IV es una forma de constituir un Estado y crear un reino que se llamaría catalano-aragonés. Nada de eso es cierto. En una actitud de rezar el rizo, el soberanismo catalán ha hecho una de las aberraciones históricas más grandes conocidas en la historiografía española y yo creo que mundial. La creación de unos falsos países catalanes. Podemos partir de un hecho importante. Valencia, por ejemplo, no fue conquistada solo por catalanes. Esa es una idea errónea, o no tan errónea, del archivero Próspero Bofarull, cuya familia dirigió el archivo de la Corona de Aragón desde principios del siglo XIX. A través de los libros de repartimientos dice que los catalanes conquistaron Valencia, pero en realidad lo que fueron los que fueron acompañando de castellanos, italianos, aragoneses, etcétera, a conquistar Valencia. La mayor parte de los que la conquistaron se quedaron allí, y se quedaron allí eran catalanes. Valencia fue un reino, sin embargo Cataluña siguió siendo un principado. Las relaciones entre Cataluña y Valencia no se hizo nunca directamente, no hubo una subyugación de Cataluña a Valencia, ni tampoco una confederación. La dirección el poder superior del país valenciano era Aragón, no Valencia. Además, se le dieron distintas leyes al país valenciano, que se convirtió en un reino, distintas leyes, distintos fueros, tanto de tipo señoriales como regnales, y distintos a los que tenía el Principado de Cataluña, y además distintos incluso entre unas localidades y otras.
Posteriormente Jaime I conquistaría también las Islas Baleares, pero dejaría a su hijo Jaime II como rey de Mallorca y a Pedro IV sería el rey de Aragón, con lo cual tampoco se puede hablar de una confederación ni una unión de países catalanes. El hecho de que exista la generalidad como para algunos como el origen de una organización gubernamental catalana es también falso, puesto que la Generalidad en un principio tenía la función de ser una comisión encargada de cobrar los impuestos de la Corona de Aragón y hacer cumplir los decretos de la Corte Aragonesa posteriormente. No tuvieron nunca un carácter ejecutivo y de hecho hay generalidad o generalidad en Aragón, en Cataluña y en Valencia. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de España es la unión que se produjo en el siglo XV entre las dinastías de Trastamaras, ambas Trastamaras de Aragón y de Castilla. Ese acercamiento dinástico que confluyó en una misma familia, en una misma dinastía, acabando con la dinastía de los condes de Barcelona, se debió a un acercamiento dinástico existente ya entre Castilla y Aragón a través de matrimonios entre miembros de la nobleza y de la realeza de ambos reinos. Luego el compromiso de Casper en 1402, que ha sido silenciado en muchas ocasiones o incluso negado o incluso, bueno, pues considerado como una de las mayores pifias de la política aragonesa. El compromiso de Caspe, como decimos, llevó al trono a la corona de Aragón a un Trastámara, Fernando de Antequera. De esta manera, la familia Trastámara gobernaba en ambos reinos. Las guerras internas entre Alfonso V, los sucesores, mejor dicho, de Alfonso V, que eran Juan II y su hijo, el príncipe de Viana, este último apoyado por Cataluña, hicieron pensar a Juan II, el padre de Fernando el Católico, la necesidad de una unión con Castilla. De esa forma, el interés de la corona de Aragón en el matrimonio de Isabel y Fernando es claramente posibilitado por los intereses de la corona de Aragón más que por lo de Castilla. Dentro de este contexto, la unión de Aragón y Castilla no se puede considerar como la unión de un reino, la creación de un Estado, pero sí de un Estado con dos reinos, es decir, un sistema bicefálico en el que por primera vez dos reyes gobernaban tanto en Castilla como en Aragón, aunque la presencia del papel de Fernando en la política castellana fue mucho mayor. Posteriormente, tras la muerte de Isabel la Católica, Fernando se convirtió en regente, quiso seguir siendo rey de Castilla, pero no pudo ser por la oposición de la nobleza castellana y se retiró a Aragón, donde intentó crear una dinastía con su matrimonio con Germano de Foix, aunque el hijo que nació de ambos falleció al poco tiempo. De esta manera aparece ya un solo rey para ambos reinos en la figura de Carlos V de Alemania o emperador de Alemania y Carlos I de España. El soberanismo catalán establece la fecha del 11 de septiembre de 1714 como la fecha en la que España subyuga y domina a Cataluña. Dentro del concepto, dentro de la llamada Guerra de Sucesión Española. Al morir Carlos II sin herederos, se disputan el trono español Felipe de Anjou por parte de Francia y el archiduque Carlos por parte de Austria. El soberanismo considera que esto fue una guerra de España contra Cataluña. Nada de esto es cierto en absoluto, por supuesto, puesto lo que se dilucidaba en esta guerra no era solamente quién sucedía a Carlos II en el trono español, sino si un Borbón o un Austria, sino quién iba a ser el país hegemónico a partir de entonces en Europa.
El final de la guerra supone el triunfo de la candidatura francesa por la retirada del archiduque Carlos, que es nombrado emperador de Austria. De esta manera, pues Inglaterra, a pesar de que no consigue que el trono español fuese ocupada por un austriaco, pues sí consigue convertirse en el país hegemónico en el siglo XVIII a partir de ahora. Nada, por lo tanto, de España contra Cataluña. Simplemente que hay una política, una nueva política reformista y centralista. Las dos cosas. Nos olvidamos muchas veces del reformismo y nos quedamos solamente con el centralismo. A partir de 1717 se implantan los decretos de nueva planta en toda España, es decir, no solo afecta a Cataluña, sino afecta a todos los fueros de todos los pueblos, ciudades y regiones españolas, salvo Vascongadas, a las que no se le quitan sus fueros, puesto que permaneció fiel a Felipe V en esta contienda. Puede parecer una herejía para los catalanistas y para los soberanistas decir que los decretos de nueva planta liberó a Cataluña de una serie de trabas económicas que le impedían su desarrollo. Y esto sí se puede ver perfectamente a través del crecimiento de la población que se produce entre 1530 y 1787, es decir, una vez superada los decretos de nueva planta. Se ve que el crecimiento de la tasa anual de crecimiento en Cataluña es de 0,50%, es decir, casi el cuarto país, cuarta región de España después de Galicia o Murcia o de Asturias. Y además, por otro lado, vemos como Castilla, el crecimiento de Castilla es de solamente el 0,27%, mientras que en Aragón el crecimiento de la población es del 0,42%. Esto implica un hecho importante. Si hay un crecimiento de población, es que hay una mejora económica. Y esa mejora económica se madura, se establece a través de múltiples decretos que ese reformismo borbónico aplica a Cataluña y que le sirve para su desarrollo posterior. Entre otras cosas, pues la libertad de comercio con América que tanto favoreció a puertos como Barcelona, menos quizá Málaga o también La Coruña, puesto que hasta entonces solamente desde el puerto de Cádiz salían los buques, los barcos camino de América. Por lo tanto, no es ninguna derrota de Cataluña, simplemente es una situación de mejora económica para Cataluña que después se vería confirmado en los años del siglo posterior. Una prueba evidente de lo que acabamos de decir anteriormente es que a partir del siglo XIX se produce la expansión económica de Cataluña. Tuvo que ver posiblemente sus reivindicaciones culturales en la Renaixença y después el novecentismo con Geunetor, Prat de la Riba, etcétera. Pero sin embargo hay que tener en cuenta también unos factores que hicieron que España, es decir, el Estado central, llevara a cabo una ayuda importante hacia la expansión económica de Cataluña. Por ejemplo, el proteccionismo. Cualquier arancel que se pusiera, que se quitara para el comercio con el exterior era totalmente, enseguida, inmediatamente rechazado por la burguesía catalana, por los empresarios de toda España, pero fundamentalmente por la potente Fomento Nacional del Trabajo catalana. Esto permitió a Cataluña un desarrollo importante que se vio muy favorecido por la colonización catalana de Cuba, de donde repatriaron una gran cantidad de dinero para crear todo su entramado financiero y que además permitió, bueno, pues una subyugación de los cubanos a un sistema de proteccionismo realmente cruel que hizo que, bueno, estallara las revoluciones que terminarían con 1898, en el que acabaría el fin del colonialismo español. Y no es casualidad que se produjese en ese momento, cuando ya se acabó el pastel, un incremento del soberanismo catalán. Cuando se proclama en España la República, Cataluña espera una oportunidad de convertirse en un Estado independiente o como mucho en un Estado confederal que se adhiere o no se adhiere a la República Española.
federal española. Por eso en 1931 Maciá declara el Estado independiente, es decir, una DIU, una nueva DIU que termina pues siendo bueno pues convencido de que espere al estatuto. Se crea el Estatuto de Cataluña en 1931 y cuando parecía que la situación estaba solventada, en 1934, cuando gobierna el centro derecha de Lerroux, apoyado por la CEDA, se produce un nuevo levantamiento que para algunos es el comienzo, el inicio de la guerra civil, y en el año 1964 cuando Companys declara también el estado de independiente de Cataluña dentro de la República Española o la República Ibérica. Esto terminaría de una forma muy cruel, con más de 160 fallecidos y con una situación de pistolerismo, de matonismo por parte de los hermanos Badías, por ejemplo, que provocaron una situación totalmente catastrófica en Cataluña. Cuando estalla la guerra, en el año 1966, Cataluña espera entonces conseguir de la victoria de la República una independencia. Y, sin embargo, su actuación en esta guerra no fue nada favorable a que la República la ganara, puesto que, por un lado, el gobierno de la Generalitat no obedecía al gobierno de la República, pero por otro lado, el gobierno de la Generalitat tampoco tenía las manos libres para hacer lo que le viniera en gana porque estaba sometido a las decisiones de los comités obreros y de las milicias obreras. Es decir, la represión sobre todos aquellos que no de personas de derecha o que no eran independentistas fue bastante cruel y prueba de ellas son las checas, donde destaca sobre todo la de la calle Muntanera, aparte de los barcos atracados en el puerto de Barcelona. Por más que el soberanismo haya intentado convencernos de que Franco hizo la guerra civil contra Cataluña exclusivamente, la verdad es que el régimen de Franco llevó a cabo una acción, una actitud con Cataluña que no puede considerarse en absoluto como desdeñosa. Es cierto que sí hubo una represión, pero esa represión fue más bien dirigida hacia la clase obrera que hacia a la burguesía. El propio conde de Godó, antes de que las tropas de Franco entraran en Barcelona, acudió a Burgos a entrevistarse con el jefe de los rebeldes y establecer con él un acuerdo para llevar a cabo una cooperación entre el franquismo, próximo franquismo y la burguesía catalana. Prueba de ello es que el INI, Instituto Nacional de Industria, que se crea en la época de Franco, pues se creó precisamente para distribuir mejor las riquezas en toda España. Sin embargo, la industria fue a parar allí a manos de la burguesía catalana. El ejemplo más importante es la fábrica de coches, de automóviles SEAT con patente FIA que se estableció en Mataró. Hacia allí fueron, por un lado, la mano de obra que no encontraba trabajo en otros lugares de España y también fue los capitales que fueron procedente del ahorro de otros lugares de España, Andalucía, Extremadura, etcétera, que fueron a invertirse en aquel lugar, en aquella industria favorecida por el régimen. Por lo tanto, podemos decir que la Cataluña franquista fue una Cataluña que gozó de unos privilegios que no gozaron otros territorios españoles. Tras la muerte de Franco y la vuelta a la democracia, se intentó solucionar el problema de Cataluña y del País Vasco mediante la creación del Estado de las Autonomías, con una concepción que fue establecida, fue creada por Adolfo Suárez, de crear dos Españas, una
España autonómica histórica con Cataluña, País Vasco y Galicia con un grado de autonomía superior al resto de España. Pero las protestas de otras regiones, sobre todo en Andalucía, por parte del PSOE, que aprovechó la coyuntura para alzarse con el poder en la Moncloa, pues hicieron que finalmente Suárez, oyendo como a Torcuato Fernández Miranda, que es el que le había dictado de alguna manera la solución al problema catalán y vasco, pues decidiera que todo el mundo tuviese ese mismo grado de autonomía. No sabemos qué hubiese ocurrido si Cataluña y el País Vasco hubiesen tenido un grado de autonomía superior al resto de España. ¿Se hubiese conformado con ello? Pues no lo sabemos. Yo creo personalmente que no. El Estatuto de 1979, sin embargo, fue aprobado con una gran mayoría, lo mismo que la Constitución de 1978, con lo cual implica que todo lo que se está diciendo o haciendo ahora en contra de aquella espíritu del 78 que tanto trabajo, esfuerzo y diplomacia costó, pues se está siendo puesto en solfa, y para mí eso constituye una traición a unos principios que se habían establecido como de convivencia entre los españoles en el año 78. Que entonces se tenía muy reciente todavía la guerra, y hoy día parece que la guerra es un instrumento político en manos de unos contra otros. La prueba evidente es que ya Jordi Pujol había establecido en el año 2000 lo que se llamaba el programa 2000, que era el camino para llegar a cabo pues el proceso que ha degenerado en lo que en este momento hace unos años hemos vivido. Se basaba este programa 2000 sobre todo en el victimismo de la Generalitat, con su famosa frase de España nos roba, que aunque es totalmente falso, podríamos decir que casi es al contrario, pues sí caló en el alma en los corazones y los pensamientos de muchos catalanes que pensaron que realmente eso era así. Eh, a pesar de todo lo que hemos visto anteriormente y siguiendo el proceso de programa 2000 que hemos visto, pues Cataluña declara, la Generalitat declara en el 2017 la declaración unilateral de independencia. Esa declaración de república independiente solamente duraría unos 8 segundos, puesto que enseguida Puigdemont, antes de salir huyendo de España, pues anuló el proceso en espera de una relación o de un acuerdo con el gobierno. La razón es muy clara. Sí es cierto que Cataluña aporta una gran cantidad de dinero al resto de las regiones menos favorecidas económicamente, pero esto obedece a ese desequilibrio que se ha producido a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XIX, entre las regiones españolas, favorecidas unas y otras no por un Estado central o por una ausencia de liberalismo que ha impedido que se desarrolle en cada una de las regiones de forma adecuada. Ante esta asimetría, pues se tiene que producir obviamente un estado de solidaridad, puesto que dentro de un federalismo encontraríamos regiones muy, muy empobrecidas, casi llegando al tercer mundo, y otras regiones muy enriquecidas que mantendrían un estatus de prepotencia y de colonialismo sobre las regiones pobres. Sin embargo, hay una serie de elementos que Cataluña tiene que solventar para poder ser independiente. Son elementos, son factores muy, muy importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de las pensiones de los jubilados, Cataluña muestra un déficit por pensión anual de 1.663 euros por jubilado. Solamente Madrid, Murcia, Baleares y Canarias presentan un saldo positivo. De esta manera podemos decir que en parte Madrid y Baleares contribuyen a las pensiones de los jubilados de Cataluña. Pero por otro lado, como vemos en el gráfico de la derecha, la Cataluña depende comercialmente de España para exportar sus productos, puesto que tiene un superávit comercial con el resto de España bastante elevado, es decir, Cataluña vende al resto de España o vende a Europa a través de España, del Estado español. Sin embargo,
embargo, tiene un déficit muy grande también con respecto al mercado exterior, es decir, le queda solamente el mercado interior. En este momento, el 80% de las exportaciones de Cataluña van dirigidas hacia Europa a través de España o hacia España, y solamente un 20%, en su mayoría, en su mayor parte, de multinacionales, que algunas no son catalanas e incluso algunas son madrileñas o castellanas, el 20% solamente exporta hacia el exterior. El déficit, por lo tanto, con respecto al extranjero es bastante grande, y ese déficit afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, puesto que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas solo exportan una cantidad equivalente más o menos a unos 300 euros mensuales al resto del mundo. Necesita, por lo tanto, España, y por eso le entra el vértigo cuando tiene que declarar un Estado independiente. Y por eso en este momento negocia para conseguir un Estado, una situación económica mejor, que le favorezca económicamente, y eso no significa que vaya a dejar sus reivindicaciones al lado, puesto que hay que tener en cuenta que de esas reivindicaciones, de ese nacionalismo viven mucha gente en Cataluña. Nada más, espero que le haya gustado este vídeo y referente al libro Mitos y Leyendas del nacionalismo catalán, y aquí les dejo con los capítulos, el título de los capítulos que en él aparecen, por si quieren mirarlo. Motion Elements.